Buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy quiero compartirles un pequeño video tutorial acerca de cómo presentar preguntas de configuración secuencial, pero desplegando en pantalla no solamente una, sino varias preguntas por página. Entonces, para esto vamos a ingresar en nuestro espacio virtual, en el aula virtual que nos han sido designados y vamos a proceder a crear el cuestionario. Es importante mencionar que para esto nosotros ya tenemos que haber tenido creado un banco de preguntas, ¿sí? Un banco de preguntas que sugerencia aparte tendría que hacerse o tendría que haberse configurado por varias categorías. ¿Por qué esto? Porque esto nos va a permitir en algún momento el poder hacer preguntas de opción aleatoria para no tener ningún inconveniente a la hora de generar este tipo de actividades con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, voy a primero mostrarles, yo tengo aquí bancos de preguntas creados. Voy a escoger uno que cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo un banco de preguntas donde existe un número considerable de preguntas, ¿no? Con este banco de preguntas voy a trabajar. Bien, para los compañeros que no sepan cómo crear un banco de preguntas, también les voy a dejar el video tutorial para que se puedan guiar en este aspecto. Entonces, vamos a nuestro curso. No se olviden de activar edición, que lo pueden hacer desde este lapicito que ven ustedes aquí, o pueden desde la parte superior activar edición y de esa manera se quedan las opciones listas para configurar, ¿sí? Vamos a añadir, bueno, a entrar al primer parcial, que en este caso pues puede ser la evaluación que queremos tomar. Vamos a añadir actividad o recurso. Recuerden que Moodle trabaja con dos aspectos generales básicamente, que son actividades y recursos. En este caso, el cuestionario es una actividad porque es lo que el alumno desarrollará. Entonces vamos a crear un cuestionario. Podemos darle el nombre de primer parcial. No se olviden, la descripción es muy importante porque por más que expliquemos esto con nuestros alumnos, es importante dejarlo expuesto en este apartado. Entonces aquí debemos explicar aspectos como la forma en la que van a ser evaluados, de pronto el tiempo en que aparece el cronómetro y toda la información que ustedes crean pertinente. En la parte de temporalización, nosotros vamos a habilitar el tiempo de vigencia del cuestionario. Esto es muy importante de entender la diferencia entre lo que es la vigencia del cuestionario con el tiempo del cuestionario. La vigencia del cuestionario, por ejemplo, si yo tengo que tomar el examen el día de hoy a las 18 horas, voy a decirle, quiero que el cuestionario esté disponible de 18. Si yo les voy a dar 20 minutos, de preferencia dejarle de 18 a 18:30. ¿Por qué estos 10 minutos adicionales? Porque el estudiante puede entrar un poquito más tarde por algún problema de conectividad, etc. Y aquí en donde dice límite de tiempo es donde en realidad yo configuro el cronómetro que el estudiante va a tener. Es decir, el cuestionario va a tener vigencia desde las 18 horas y se va a cerrar o ya nadie va a poder entrar a las 18:30. Pero a partir de que el estudiante dé clic en este rango de tiempo, va a tener 20 minutos para resolver el cuestionario, ¿sí? La calificación, eh, si no estamos trabajando con categorías, pues la dejamos así. Lo que no nos podemos olvidar de poner es límite 1, el número de intentos permitidos. Y esto es opcional también, la calificación para aprobar. Lo puedo dejar en blanco sin ningún problema, puedo poner una calificación que necesita el estudiante para aprobar, pero esto a este momento es irrelevante. En donde definimos si el cuestionario es un cuestionario que el estudiante puede navegarlo libremente o puede retroceder o avanzar en las preguntas, lo dejamos libre, ¿sí? Y también esta opción es importante porque vamos a escoger si yo quiero, sobre todo si yo le voy a aplicar
el modo de navegación secuencial, que significa que el estudiante tendrá que contestar y pasar a la siguiente pregunta y no podrá regresar ni adelantarse, sino contestar y pasar a la siguiente pregunta. Entonces, si lo dejamos así en cada pregunta, esto significará que el estudiante irá viendo pregunta a pregunta, pregunta a pregunta. Pero si nosotros aquí configuramos cuántas preguntas queremos que se desplieguen, por ejemplo, yo voy a configurar un examen de 20 preguntas y quiero que el estudiante vaya viendo de manera secuencial 5 preguntas por cada página. Entonces, aquí es donde yo elaboro esta configuración, ¿sí? Y le dejo en secuencial. El comportamiento de las preguntas le dejo tal cual. Las opciones de revisión, ¿sí? Es muy importante también si yo en algún momento yo pacto con el estudiante para hacer la corrección del examen, solamente en primera instancia podemos dejar activado tal como yo lo estoy haciendo desde abajo hacia arriba, solamente para que el estudiante pueda mirar el puntaje, ¿sí? Si yo quisiera que el estudiante mire en algún momento la respuesta correcta, lo que tendría que haber configurado, o cuando ya se termine el examen sobre todo, ¿no? Tendría que dejarle así, tal como está aquí. En respuesta correcta, el intento. Y de esa manera el estudiante solo verá las respuestas correctas, ¿sí? Pero bueno, ahorita les recomiendo dejarle así, tal cual. Hay algunas restricciones extra. Por ejemplo, si yo quiero dar una contraseña al cuestionario, puedo escribirla ahí. O la dejo en blanco, no hay ningún problema. Hay inclusive más opciones, ¿no? Que ahorita no tienen sentido porque esto lo utilizábamos cuando el laboratorio, cuando daban las evaluaciones en el laboratorio y se restringía a una red. Una seguridad del navegador da hasta cierto punto cierto grado de seguridad. No está mal dejarlo activado. Es para que ocupe el cuestionario toda la ventana, ¿no? Sería muy importante dejarlo. Entonces, una vez que yo configuro, sobre todo, esta partecita de la visualización que les acabé de explicar, es decir, que cada página va a tener 5 preguntas y el estudiante va a pasar a la siguiente página de 5 preguntas, pero no va a volver o no va a poder volver a la siguiente o a la anterior sección de preguntas, ¿no? Entonces, esto sería, digámoslo así, el componente adicional para que el estudiante vaya viendo de 5 en 5 las preguntas de manera secuencial, ¿sí? Entonces, voy a poner guardar cambios y mostrar. Y aquí es donde cargo las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a activar reordenar las preguntas al azar. Significa que al estudiante no le saldrán las preguntas en el mismo orden. El sistema Moodle hará un sorteo aleatorio del orden de las preguntas, ¿sí? Entonces aquí donde dice agregar podemos ir agregando, valga la redundancia, preguntas sea del banco o preguntas aleatorias. Yo voy a hacer un mix, ¿no? Voy a escoger un par de preguntas aleatorias y voy a escoger preguntas del banco, solo para dejar la manera como hacerlo, ¿no? Entonces voy a donde dice pregunta aleatoria, escojo el banco de preguntas de las preguntas aleatorias que quiero yo poner en este cuestionario y digo, pues voy a poner 5 preguntas de este banco de 7, ¿sí? Agregar pregunta aleatoria. Entonces miren, de las 7 preguntas que tiene mi banco, de mi categoría, perdón, de las 7 preguntas, aquí le va a sortear al estudiante 5. Bien. Cuando trabajamos con preguntas aleatorias y resulta que quiero poner un número, digámoslo así, 21, por ejemplo, vamos a decir que quiero 11 preguntas. Bueno, 11 preguntas. Tengo mi categoría que tiene 18 y ustedes ven que aquí no aparece el 11, ¿sí? Aparece del 1 al 10 y luego al 20, 30. Entonces, si yo quiero 11, escojo primero 10, agregar pregunta aleatoria y luego pues escogería pregunta aleatoria, el mismo banco, 1. Entonces, ahí ya serían 11 preguntas. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente el sistema Moodle va poniéndonos en bloques de 5 preguntas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, habíamos configurado que se desplieguen de 5 en 5. Si yo quisiera cambiar esto y ponerle de 10 en 10, de 3 en 3, ya quedaría a libre discreción. Entonces, voy a agregar, en este caso son 16, 4 preguntas más para que... Pero esta vez lo voy a hacer del banco de preguntas, ¿sí? Entonces voy a escoger 4 preguntas del banco, ¿sí?
Entonces, cuando yo escojo del banco de preguntas, puedo escoger todo el banco o seleccionar las preguntas que yo quiero específicamente que aparezcan en el cuestionario. ¿Cuál es la diferencia entre pregunta aleatoria y banco de preguntas? La diferencia básicamente consiste en que la pregunta aleatoria va a sortear de un banco grande un número de preguntas. Y cuando yo escojo del banco de preguntas, son esas mismas preguntas las que se van a repetir para todos los estudiantes, pero en diverso orden, si es que habilito esta opción. Ok, entonces, de esa manera, yo he configurado un examen secuencial que se vaya desplegando al estudiante de 5 en 5 cada una de las páginas, 5 preguntas por página, la calificación sobre 10, pongo guardar. Una vez que está guardado, vuelvo acá y lo único que me quedaría es arrastrar a la zona de evaluación, ¿sí? Darle un poquito el tabulado y listo, quedaría el examen configurado. Entonces voy a ver una vista previa, previsualizamos, comenzar intento y miren ustedes, es un examen secuencial, el estudiante no va a poder volver de bloque en bloque, pero aquí le van a desplegar 5 preguntas. Entonces el estudiante contesta, tiene un poquito más de tiempo para contestar, todavía puede ir quitando la lección, ¿sí? Pero una vez que el estudiante pase a la siguiente página, ya no va a poder volver a la anterior. Eso es un examen secuencial con 5 preguntas que se van desplegando por cada una de las páginas. Entonces, el estudiante ya tiene un poquito más de libertad. Voy a darle el siguiente. Miren, el estudiante ya no puede pasarse al bloque anterior. Tiene que resolver este bloque y pasar al siguiente. Tiene que resolver este bloque y obviamente ya terminaría el intento. ¿Sí? Enviar todo, terminar, enviar todo, terminar. Bueno, esta es una vista previa de docente, ¿no? Entonces, cuando yo como docente veo una vista previa, me van a desplegar todas las preguntas. Pero como yo configuré que el estudiante solo vea la puntuación, él no va a poder ver por el momento las preguntas que son correctas. Entonces, estimados compañeros, espero que se haya podido aclarar un poquito este aspecto que es muy importante a la hora de realizar cuestionarios. Y cualquier novedad, pues les dejo algunos videos que pueden ustedes tomarlos como guía y estamos a la orden para cualquier duda que tengan.